Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós. Hermanos, vamos a concluir esta noche el estudio de Amós. Vamos a ir al último capítulo. Vamos a leer versículo 11 al 15, que es nuestros últimos versículos aquí en el capítulo 9 del libro de Amós. El profeta Amós, el título que le hemos dado a este libro es Una sociedad decadente, ¿verdad? Y hemos dicho, hermanos, que a través de todo el libro, ¿verdad? Vemos, como hemos visto en estas últimas enseñanzas, estas últimas prédicas, que al final es lo que el profeta estaba anunciando, el juicio, porque es un libro de juicio, ¿verdad? A una sociedad, como dice el título, decadente, un mensaje de juicio que finalmente se completó. Ese juicio se cumplió, todo ese mensaje más o menos 30 años después de la profecía de Amós. El reino del norte fue llevado cautivo por los asirios, ¿verdad? Hemos visto todo eso durante el contexto de este libro. Pero, hermanos, siempre la palabra del Señor al final siempre nos da esperanza, porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. Él es bondad, Él es fuego consumidor, pero Él es también amor y bondad, y se combinan, ¿verdad?, estos dos aspectos del carácter de Dios. Pero siempre el Señor tiene para nosotros, especialmente en este tiempo, palabras de esperanza. Y el profeta termina con palabras de esperanza y habla aquí de la restauración futura de Israel. Le pone la Reina Valera. Si usted tiene la Reina Valera, la porción esta debe tener restauración futura de Israel, ¿verdad? Dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. O sea, en los versículos anteriores, en la semana pasada le dimos el tema de la autoestima, ¿verdad? Cómo el engaño de esta idea de la autoestima lo vemos aquí en este pueblo, ¿verdad? Que estaba apartado de Dios, pero ellos se creían una gran cosa y pensaban que el mal no les iba a llegar, ¿verdad? En su orgullo, en su soberbia, en su confianza en ellos mismos, ellos pensaban, a pesar de sus caminos, se engañaban a sí mismos pensando que el mal no les iba a llegar, como dice el versículo 10. Pero después del juicio, ¿verdad?, siguiendo la línea, dijéramos, de la profecía, cuando dicen aquel día, o sea, está hablando en términos ya futuros. Dice: el Señor, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, dice, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes, dice, destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Está hablando de una, dijéramos, cosecha increíble de prosperidad. Dice: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues dice: los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. No vamos a entrar aquí en algunos aspectos. Este Israel que el Señor va a restaurar, algunos dicen que es una restauración literal de la nación,
de alguna manera, en los años 40, ¿verdad? Israel volvió a ser una nación, ¿verdad? Reconocida en el concierto de las Naciones Unidas, Israel, y de alguna manera se ha cumplido esta profecía, pero queremos ver también de que esto se tiene que ver dijéramos, con el reino de Dios. Pero hermanos, quiero que nos enfoquemos en primer lugar en el versículo 11, cuando dice aquí que Él va a levantar el tabernáculo caído de David. Pero para ver realmente un poquito lo que estaba pasando, hermanos, y los efectos que trae una sociedad enferma, ¿verdad? Porque era una sociedad enferma, una sociedad apartada de Dios. Imagínense, su juicio se había trastornado, ¿verdad? Su juicio estaba trastornado. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Ese gatito que se miraba en el espejo. ¿Y qué miraba? Un león, ¿verdad? Vimos un hombre bien cholotón que miraba bien, como que era levantador de pesas, ¿se acuerdan? Y así vimos varias imágenes. Cuando uno tiene trastornada la imagen de uno mismo, ¿verdad? Uno se ve de una forma que no es la realidad. Y hablábamos por eso de la autoestima, ¿verdad? De ellos. Pero quiero refrescar y regresar al capítulo 8, el versículo 13, introducir esta última parte haciendo este señalamiento, dijéramos. Amós capítulo 8, versículo 13. Creo que está ahí en la presentación. Ahí está. Dice Amós 8, versículo 13. En aquel tiempo, las doncellas, dice, hermosas, y los jóvenes desmayarán de sed. Y si ustedes leen todo el contexto de ese versículo 13, lo que el Señor estaba diciendo es que iba a haber hambre de la palabra, iba a haber hambre de la palabra de Dios, pero no la iban a encontrar, no la iban a encontrar. Y como dijo el Señor Jesús, que no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el sustento, lo único que, hermanos, realmente alimenta el hombre interior, lo único que sostiene y le da fundamento a la vida del ser humano son las Escrituras, es la palabra de Dios. Y cuando esta falta, hermanos, el ser humano, las sociedades, las culturas, los países, dijéramos, languidecen, ¿verdad? Mueren, se debilitan y llegan a estos estados, como hemos descrito, de corrupción y de decadencia moral y de decadencia en el pensamiento y en todas estas cosas que hemos venido describiendo. Pero hermanos, cuando dice los jóvenes, las doncellas, dice, o sea, las nuevas generaciones, quiero llamar ese punto la atención de que el efecto, hermanos, de una sociedad decadente, como los más débiles siempre, como dicen, pagan el precio, ¿verdad? Sufren. Y las nuevas generaciones sufren el efecto. Dice en aquel tiempo, dice, desmayarán de sed. Fíjense lo que dice, si me acompañan al Salmo 144 para hacer una comparación. Porque estoy usando este punto como para remarcar el estado, dijéramos, espiritual de la nación, viendo a las nuevas generaciones, a los jóvenes, que dice, desmayarán de sed. Estaban muriendo, dijéramos. Porque los niños, los jóvenes son los que más sufren cuando la sociedad se enferma. Una sociedad enferma se reproduce en las nuevas generaciones. Y para sanar una cultura, un país, hermanos, porque ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo se restaura una sociedad decadente? Con eso vamos a concluir. Hermanos, hay que comenzar de abajo. Hay que comenzar con los niños, con los jóvenes, ¿verdad? Ahí a veces se cumple el dicho aquel de que árbol que crece torcido, nunca jamás se endereza. Bueno, el Señor nos ha enderezado a algunos ya algo viejitos, ¿verdad? Pero
nos enderezó un poquito, pero cuesta, ¿verdad, hermano? Pero un niño es más dócil, ¿verdad? Tiene más fe un niño, cree más fácil un niño, ¿verdad? Y se puede moldear su pensamiento, su carácter de una forma más fácil, dijéramos. Entonces hay que ir abajo, hay que enfocarse en miren, los malos entienden mejor eso, hermano. Y aquellos que hacen pisto en este mundo. Estaba leyendo un artículo de los fenómenos, dijéramos, fuera de lo normal que hay hoy día, y por ejemplo mencionaba ese artículo, estas compañías multinacionales, ¿verdad? Mundiales como McDonald's, como Coca-Cola, como todas estas marcas mundiales, que ¿a dónde atacan ellos? ¿Cuáles son su mercado objetivo, hermano? Los niños. Usted va a la Pizza Hut y ahí tienen coronitas, tienen globitos, tienen juguetitos, va al McDonald's, va a esto, ¿por qué? Porque los niños. Pero este artículo citaba cómo es como un deseo desenfrenado de los niños por ir a estos lugares. Y los que tenemos niños ¿verdad? Hemos vivido eso. Papá, llévame al McDonald's. Papá, la pizza. Papá, y casi que los niños le lloran y hacen berrinche, ¿verdad? Muchas veces que quieren pero le despierta todo esto. Entonces, ¿y las pandillas, hermano? ¿A qué edad andan? ¿A quiénes andan capturando y los andan maleando, como decimos? Los niños, los jovencitos, a los 12, desde los 9 años ya los comienzan a disipular, hermano. Para el mal, claro, pero ellos los disipulan, ellos los agarran y los hacen parte de la familia de ellos y les lavan la cabeza y le hacen sentir bien, y desde los 9, 10, 11, 12 años ya a esas edades los agarran. Pero hermano, lo bueno como que no nos fluye a veces, ¿verdad? La iglesia como que a veces... Pero los niños, en una sociedad enferma, hermano, los niños y los jóvenes languidecen, están muriendo de sed. Es la figura que usa aquí el profeta. Así estaban ellos. O sea, un descuido, pues. Y es lo que vemos, imagínense, en nuestro país, las escuelas, el sistema educativo, ¿cómo está? Porque es una despreocupación, un descuido, como que eso no fuera importante, pero eso realmente es lo más importante. Amén, hermanos. Trabajar con las nuevas generaciones, discipularlos a ellos, esa es la esperanza que tiene una nación, un país, que hagamos nuevos ciudadanos, que hagamos nuevos creyentes, nuevos miembros. Tenemos que discipular mejor y más a nuestros niños y a nuestros jóvenes. ¿Cuántos estamos pensando en eso? ¿Cuántos estamos preocupados por eso? ¿Verdad? Esa sería una buena pregunta. Pero mire lo que dice el Salmo 144, vemos un contraste aquí, un fuerte contraste en estas declaraciones del salmista. Versículo 12 al 15 leamos, dice: sean vuestros hijos como plantas, ¿qué dice, hermano? Crecidas en su juventud. Son expresiones de bendición como las que dice aquí al final, ¿verdad? Que leímos. Dice, vuestros hijos son plantas crecidas. Pero ¿cómo las mirábamos a los hijos, a los niños, a los jóvenes? ¿Como plantas crecidas? No, como plantas que se están marchitando, porque están con sed. Dice, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Ahí se ve la bendición. Los hijos como plantas crecidas, dice, fuertes,
sanas, robustas. Las hijas expresan la belleza, ¿verdad? Labradas, dice, o sea, bien elaboradas, como esquinas labradas de un palacio, dice. Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, dice, ni que salir, ni que hacer salida, o sea, salir huyendo, pues, los migrantes, ¿verdad? No tengamos que vengan a asaltarnos, a robarnos, a quitarnos, ni tengamos que salir huyendo. Ni grito de alarma en nuestras plazas, urgencias, tragedias, todo eso. Dice, pero ¿cuándo pasa todo esto, hermano? Dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, dice. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Entonces vemos el contraste, concuerda claramente con las palabras de Amós 8:13. Hasta el 15, era Jehová el Dios de ellos, hermano, de nombre. ¿A quiénes adoraban ellos? Habían sustituido el culto, ¿se acuerdan que vimos todo eso? Betel y Berseba, Gad, eran sus centros de culto, habían sustituido Jerusalén, que Dios habían cambiado y adoraban sus ídolos y otras cosas, aunque se llamaban pueblo de Dios, pero Jehová realmente no era el Dios de ellos. Entonces, ¿cuál era la consecuencia? Lo contrario a lo que dice el salmista aquí. Pero enfocándonos especialmente en los niños, en las nuevas generaciones, en vez de ser plantas bien regadas, pues, bien abonadas, eran plantas marchitas. Así estaban los jóvenes, como plantas marchitas, descuidadas. Los niños no estaban siendo regados con la palabra de Dios, pues, con el alimento que sustenta, que fortalece, que nutre. Entonces las plantas sedientas mueren, mientras las plantas con agua crecen fuertes. Y ese es el contraste aquí. Ahora, la promesa que el profeta hace de restauración, amados hermanos, dice que él, ¿en qué consistía esa promesa de restauración? La promesa de la restauración, hermanos, de las naciones, de los países, de una sociedad, está supeditada a lo que dice aquí el salmista, a la restauración, dice, del tabernáculo, ¿de quién? De David, que está caído. Ahora, ¿cómo interpretamos esas palabras? Para eso les voy a invitar que vayamos al libro de los Hechos. Cuando se habla del tabernáculo caído, hermanos, de David, normalmente, ahí está una foto, ¿verdad? El tabernáculo de David. Cuando se piensa en el tabernáculo de David, normalmente esto se relaciona más que todo con la música, con la alabanza, pero realmente no tiene que ver con eso, pero ese no es el punto central del tabernáculo de David, ¿verdad? Claro, David, en la época de David, él fue el que instituyó la música en el culto. Hasta los días de David no se usaba música en el culto a Dios, pero él, ¿verdad? Dios lo usó para inventar instrumentos de música que vemos en los salmos, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión e instrumentos de viento. David inventó, ahí en el Salmo 150 hay una descripción de todos los instrumentos de Dios, porque todos los instrumentos son de Dios, ¿verdad? Todos los instrumentos, ahí están todos los instrumentos que vemos. Claro, hoy los vemos algunos de otra forma, pero ahí están todos los instrumentos. Y todos los instrumentos son de Dios y son para alabar a Dios. Ahora, que algunos lo ocupan mal, unos u otros, o lo ocupan para adorar otras cosas, claro, ya sabemos eso. Pero David inventó todos estos instrumentos e instituyó la música a las 24 horas del día ya en el culto al Señor, ¿verdad? Y entonces tenemos todos esos salmos preciosos, todo esto. Pero la restauración del tabernáculo de David, aquí Jacob
Jacobo, el apóstol, interpreta lo que significa la restauración del tabernáculo de David. Y esa es la promesa para la restauración de una sociedad, de una nación decadente. ¿Cuál es la esperanza para una sociedad, para un pueblo, para una familia, para una iglesia en estado de decadencia? La restauración del tabernáculo de David, que era algo muy sencillo, ¿verdad? Tuvimos el tabernáculo de Moisés antes, ¿verdad? Que era algo, vemos en Éxodo cómo se edificó y todo eso, pero ese tabernáculo se perdió en la historia del pueblo. Y cuando David, el Señor lo despertó, y él no volvió a hacer el tabernáculo de Moisés con todo lo que eso implicaba, pero él hizo algo muy sencillo. Solo era la tienda, una tiendita donde se ponía el arca, ¿verdad? Ahí estaba el arca del pacto que simbolizaba la gloria, la presencia de Dios en medio del pueblo. Y él le hizo algo muy sencillo, David. Y el Señor no dice: voy a restaurar el templo de Salomón con todo su gloria y su oro y sus piedras preciosas y todo eso. No dice: voy a restaurar el tabernáculo de Moisés, sino dice: voy a restaurar el tabernáculo de David. Algo sencillo, algo simple. Y dice, el profeta dice: esa es mi promesa, esa es la esperanza para ustedes, que van a recibir el juicio de Dios, que van a recibir el castigo de Dios. La esperanza para ustedes es la restauración del tabernáculo de David. Entonces, ¿qué significa eso? Hechos capítulo 15, versículo, leamos del 15 al 18. Este pasaje es cuando se está en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Cuando Pablo con Silas y otros hermanos fueron allá para discutir acerca de la conversión de los gentiles y de la exigencia de los ¿cómo se llamaban? Los judaizantes, de que querían que los hermanos gentiles, ellos se circuncidaran y hicieran todas estas prácticas que eran cosas de la religión judía. Ellos querían que ellos se circuncidaran, entre otras cosas, y entonces hubo ese conflicto, ¿verdad? Entonces se reunieron los apóstoles en Jerusalén, y entonces estamos aquí en el capítulo 15, y Jacobo nos da una interpretación, y dice, versículo 15, y con esto dice, concuerdan las palabras de los profetas Amós, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Está citando a Amós y otros pasajes que hay de esto mismo. Dice: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Para qué? Dice: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces, cuando dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, ¿qué es lo que concuerda? Si usted mira los versículos anteriores, ¿qué es lo que concuerda? ¿Qué es lo que concuerda? ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué estaban hablando en los versículos anteriores? De lo que estaban hablando era de qué, hermanos, si usted mira ahí, de la conversión de quiénes, de los gentiles. Entonces Jacobo dice: la restauración del tabernáculo de David y la reparación de sus ruinas, esa profecía concuerda con lo que Pablo ha estado viviendo, con lo que Pedro acaba de vivir hace un tiempito atrás. Concuerda con lo que estamos viendo ahora, de la conversión de los gentiles. Con eso concuerda la profecía de Amós, y Jacobo da esa interpretación, que la restauración
del tabernáculo de David no dice tiene que ver con que hay alabanza. No, él dice concuerda con la conversión de los gentiles. Concuerda con eso. Entonces, como lo que había ocurrido en la casa de Cornelio, si ustedes ven ahí en los versículos anteriores, Pedro testifica ahí entre ellos de lo que él vivió en la casa de Cornelio, lo que ocurrió en la casa del centurión Cornelio, cómo él fue llevado por el Señor, ¿verdad? Casi a la fuerza o a la fuerza, con esos guardias que lo llegaron a buscar a Pedro, y cómo él vio ese manto con animales impuros. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. Y cómo el Señor le habló y lo llevó a la casa de Cornelio. Y cuando, ahí en el capítulo 10 del libro de los Hechos, por el versículo 40, cuando Pedro les está predicando a todos los que estaban reunidos en la casa de Cornelio, dice que cuando él les presentó el evangelio, no había terminado de dar el mensaje, y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y entonces, ¿cómo supieron ellos que el Espíritu Santo había caído sobre ellos, hermano? Porque lo que está diciendo Pedro es que lo que pasó el día de Pentecostés con los judíos, porque el día de Pentecostés eran judíos los que estaban ahí. Pero lo que pasó en la casa de Cornelio fue exactamente lo mismo que ocurrió el día de Pentecostés, pero los que estaban en la casa de Cornelio eran gentiles. Entonces Pedro dice, les pasó lo mismo, el Espíritu Santo vino sobre ellos como vino sobre nosotros. Y quiere decir que Dios no hizo diferencia entre nosotros los judíos y ellos los gentiles, sino que a ambos nos trató de la misma manera. A ambos nos dio el Espíritu Santo y trajo salvación, dice Pedro, sobre nosotros o sobre ellos como lo hizo sobre nosotros. Y no hizo ninguna distinción. ¿Y cómo Pedro supo eso? Bueno, porque él observó lo mismo que pasó en Hechos 2, es lo mismo que pasó en Hechos 10, en la casa de Cornelio. Ellos comenzaron a hablar en otros lenguajes. Hablaron las maravillas de Dios en otros lenguajes. Empezaron a hablar en lenguas que ellos no habían aprendido, no habían ido a la academia de idiomas a aprender esos otros idiomas. Pero ellos comenzaron a hablar en otros idiomas por el Espíritu Santo, como pasó en Hechos 2. Y entonces Pedro dice, Dios los salvó de la misma manera que a nosotros. Les dio el don del Espíritu Santo de la misma manera que a nosotros. Y entonces dice Jacobo, eso concuerda, dice, con lo que dijo el profeta Amós, de la esperanza y de la bienaventuranza que él prometió para que los pueblos fueran restaurados, para que los pueblos fueran bendecidos, para que las culturas dejaran su decadencia y prosperaran y fueran fructíferas, como describe los últimos versículos, ¿verdad? Entonces, con eso dice Jacobo, concuerda las palabras de los profetas. Entonces, hermanos, mire, solo la verdadera conversión, hermanos, que implica arrepentimiento y nuevo nacimiento, puede transformar verdaderamente al ser humano. Solo el arrepentimiento y el nuevo nacimiento puede transformar verdaderamente al ser humano. Y hermanos, cuando el ser humano, el hombre, cuando una sociedad se corrompe y vemos toda la maldad y las cosas que estamos viendo hoy día, hermano, cuando el ser humano se ha corrompido desde sus propias entrañas, desde su corazón,
Y esa corrupción ha contaminado, ha invadido, ha impregnado a la sociedad, a la cultura misma. Y ha trastornado la manera de pensar, como ya vimos, la manera de ver, los propósitos. Insensibiliza a las personas para no tener el mínimo cuidado de los demás. El desamor y todas estas cosas que vemos en la sociedad en la que vivimos, hermanos, eso solo se puede componer cuando las personas se conviertan a Dios. Sean judíos o sean gentiles. Es la única esperanza que hay para una sociedad que en su conjunto se ha depravado. Solo hay un camino de esperanza y ese es el camino de Jesús, el camino del Evangelio. No hay otro camino, no hay otra esperanza. Hermano, no es la religión evangélica, hermano. No se trata de decir de venir a la iglesia y que porque venimos a la iglesia ya nos compusimos. Ustedes saben bien eso por experiencia, ¿verdad? Por adoptar las costumbres de la iglesia, las normas de la iglesia. Ya entonces la gente cambió porque ya hace como nosotros le decimos que se debe de hacer, como dice la iglesia evangélica. Ya no hay que usar esto, ya no hay que ponerse aquello, hay que vestirse una cuarta más largo, hay que recogerse el cabello, hay que... Todas esas cosas que a veces se enfatizan tanto. Y se predica tanto que eso es lo que es, como que ese es el deber ser, eso es lo máximo, que la gente adopte nuestras costumbres, que la gente adopte nuestras formas de ser. Eso no es verdadera transformación, hermano. Sino que cuando hay un encuentro verdadero con el Señor Jesucristo, cuando la persona viene al conocimiento de Dios en la persona de Jesús, como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando en verdad la persona se encuentra con Jesús, el Salvador del mundo. Cuando las personas en verdad conocen la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y la verdad, dijo, los hará libres. ¿Y por qué las personas no son libres de sus hábitos pecaminosos, aunque vienen a la iglesia? ¿Por qué la gente va a las iglesias y siguen las mismas prácticas y no cambian? De todo lo que hemos visto en el libro. Porque no se han convertido. Porque en verdad no han conocido a Dios. Les gusta el culto, les caemos bien nosotros, se sienten bien, les gusta el mensaje quizás y muchas otras cosas. Son simpáticos los hermanos, tantas cosas. Pero no ha habido un verdadero cambio porque no ha habido un encuentro con el Señor Jesucristo, con la verdad que nos liberta de la esclavitud del pecado. Solo Jesús puede liberar de la esclavitud del pecado. ¿O no fue eso lo que Él hizo con usted, hermano? ¿Cómo está usted, pues? ¿Cómo estamos? ¿Está usted experimentando una transformación en su vida? Usted ya no es el mismo del año pasado, porque usted ha conocido a Cristo y está en un proceso de cambio. Y el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Está Él transformándonos. Conocemos más a Dios, su palabra. O solamente estamos como mucha gente, como todas las estadísticas, ¿verdad? Hoy hay más evangélicos en El Salvador, pero hay más problemas que antes. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? ¿Más evangélicos? ¿Más qué? Más problemas. O sea que no hay que hacerse evangélico. Hay que hacerse mejor musulmán o volver al catolicismo o practicar otra de esas cosas que vienen del oriente, ¿verdad? Hay que practicar otros sistemas de meditación porque hacerse evangélico no funciona.
No, y no funciona hacerse evangélico. Eso está comprobado por las estadísticas, ¿verdad? Adoptar supuestamente las costumbres de los evangélicos, pero más evangélicos, más problemas. Más problemas en El Salvador y en nuestros países de Latinoamérica. Entonces la gente, al estar viendo esas estadísticas y todo eso, ¿a qué conclusión cree que está llegando las personas que no conocen a Dios, el mundo? A la misma que está pensando. Solo Jesús. Entonces la iglesia, hermanos, debe de dejar de verse a sí misma. Debemos dejar de predicarnos de nosotros mismos. Desde los púlpitos y la manera en que compartimos con las personas. Debemos de hablar menos de la iglesia, debemos hablar de nosotros menos y hablar de quién, hermano, de Cristo, que cambia al pecador, que liberta al borracho empedernido, que es capaz de hacernos personas honradas, que dejemos de robar, que dejemos de tirar basura a la calle, que nos está transformando, pues, que nos da otra conciencia del amor a Dios y del amor al prójimo. ¿Cómo usted va a tirar, pongo una cosa tan sencilla, tirar una basura si eso tapa a los tragantes y aquí ya la Venecia del Salvador, hermano, Santa Ana, pero una insensibilidad, más evangélico, más basura. Si el otro día leí un artículo que las campañas en los estadios de los evangélicos es cuando juega la selecta, el estadio queda algo sucio. Cuando van las campañas de los evangélicos, inundado de basura. Entonces, ¿dónde está? Pero eso es cuestión de sensibilidad, de amor a los demás. Ahí en el vecindario, empezando en nuestro hogar, el vecindario. Pero hermano, ¿cuánto nos hemos desconectado de lo que pasa alrededor? Entonces, la iglesia debe de dejarse de ver, hermano, a sí misma. ¿Qué era el problema de ellos? Ellos se miraban a quién, hermano, a ellos mismos. Y decían, nosotros nos va a ir bien, decían. Es lo que vimos, la autoestima que ellos tenían. Nosotros nos va a ir bien, el mal no nos va a llegar, decían. Porque nosotros estamos bien, bendecido, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. En victoria, bendecido. Gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Pero ¿qué decía el Señor? ¿Qué estaba diciendo el Señor? Estoy cansado, decía, de ustedes. Ustedes se creen mejor que aquellos, que estos, que los otros, pero ustedes son iguales que los etíopes. ¿Se acuerdan que vimos eso? Ustedes son iguales que los filisteos. Si no hay diferencia entre los filisteos y ustedes, entre los etíopes y ustedes, no hay diferencia, les dijo el Señor. Entonces, hermanos, para que una nación sea restaurada, esa restauración debe comenzar por la iglesia, por el pueblo de Dios. Tiene que haber, hermanos, un cambio. Dos cosas quisiera mencionar aquí de lo que estamos diciendo, hablando de la iglesia. La restauración de una nación comienza con la restauración de la iglesia, con un cambio de autoestima, dijéramos, usando el mismo término. Un cambio de paradigma, un cambio de manera de pensar. O sea, la iglesia debemos de dejarnos de ver cómo nos estamos viendo.
La iglesia se ve en el espejo y ¿cómo ve? ¿Qué ve, hermano? Un gato, un gato no digo, un león. Nos sentimos que somos la gran cosa, que somos esa gente impía, malvada, que me chuma, ni me meto con ella, ¿verdad? Yo no me meto con el vecino, un gran bolo que vecinos viera cómo son, hermano. Yo ni les hablo, mejor me voy a contaminar con esa gente. Esa es la actitud de muchos de la iglesia, ¿verdad? No, yo no me meto con esa gente. Muy malos son, hermano. Y yo estoy ya muy limpio. Estamos súper. Entonces, hermano, cuando hay conversión, cuando estamos, el Señor de verdad nos está ministrando, entonces hay un cambio de la forma en que nos vamos a ver a nosotros mismos. Y ahí debe de comenzar. Comencemos nosotros, hermano. Usted, yo. Esta noche, digámosle: Señor, quítame a mí de todo pensamiento que yo soy una gran cosa, como esa gente. Mira cómo está nuestro país, cómo está nuestra iglesia. Ya dejemos de pensar que somos la última Coca-Cola del desierto, hermano. Entonces, Israel debía dejar de pensar que ellos como judíos era el centro del universo. De eso se trataba el tabernáculo de David, hermano. ¿De qué se trataba el tabernáculo de David? Dijimos, de que los gentiles se iban a convertir, que Dios iba a amar a los gentiles como los había amado a ellos, que ellos no eran mejores que los gentiles, a quienes les decían perritos, y los miraban como pueblos de tercera categoría. Entonces ellos debían de cambiar la forma en que se miraban a ellos mismos y cómo eso los hacía ver a los demás pueblos. Porque Dios ama a todas las naciones. Dios ama a esa persona que le hace la vida imposible a usted y a mí. Dios ama a esa gente. Dios ama a los pandilleros y a las prostitutas y a los homosexuales y a los travestis y a los borrachos. Que ¿quién quiere soportar un borracho? Pero Él ama a cada persona, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, pero nuestro corazón, amados, o sea, aquí vemos una radiografía de ellos, pero de alguna manera así estamos hablando como iglesia en general, ¿verdad? Nosotros también. O sea, la restauración del tabernáculo de David tenía que ver con un cambio de pensamiento en el pueblo de Dios, con lo que dijo Jacobo, con lo que testificó Pedro, con lo que testificó Pablo. Dios está tratando a los gentiles igual que a nosotros, porque Dios los ama a ellos igual que a nosotros. Porque Él los quiere salvar como nos salvó a nosotros. Porque Él está preocupado por ellos como se ha preocupado por nosotros. Amén, hermano. Entonces había ese cambio de pensamiento. Un cambio ya de autoestima. Dejar de centrarse en ellos mismos y centrarse en Dios, en la obra de Dios en ellos. O sea, que centrarse en el Evangelio, pues, pasar del orgullo y de la autosuficiencia humana a la humildad y dependencia de Dios, que es la gracia, la misericordia de Dios por la que Él nos tiene como nos tiene, hermano.
Para que haya un cambio en la sociedad, la iglesia debe de verse a sí misma de otra forma, de otra manera, para que la iglesia pueda llevar a cabo su verdadero ministerio en medio de este mundo. Y aquí venimos al otro aspecto que es, hermano, como dice ahí, centrarse en el mandato. Porque, ¿por qué no nos centramos en el mandato, pues, de Dios? Porque no hemos dejado de pensar como estamos pensando. Por eso no nos centramos en el mandato de Dios. Porque para centrarnos en el mandato de Dios tenemos que cambiar ese paradigma de que somos mejores que ellos, que somos mejores que los demás, que no somos tan malos como aquellos. Tenemos que la iglesia tiene que dejar de pensar de esa forma, porque ese orgullo, ¿verdad? Esa confusión en la manera de pensar, entonces nos ha inhabilitado para centrarnos en el mandato de Dios, que ya usted lo conoce cuál es. Ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos a las naciones, buscar al perdido, presentarles el mensaje del evangelio, presentarles a Jesús como único y suficiente Salvador. Pero ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no nos centramos en eso? ¿Por qué no dedicamos tiempo a eso? ¿Por qué no oramos por eso? Como dice Jacobo, dice, para que el resto de los hombres busquen a Dios, dice. Para eso voy a restaurar el tabernáculo de David. O sea, por eso el tabernáculo más sencillo, no el templo, no el tabernáculo de Moisés, porque no es de que Israel es la gran cosa. No, voy a restaurar el tabernáculo de David. O sea, mi presencia, mi corazón en medio de ustedes. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen a Dios. ¿Y cómo lo van a buscar? Porque ustedes los van a provocar a hacerlo. Ustedes lo voy a usar para llevarles el mensaje. Porque ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Nosotros mismos nos ponemos un montón de obstáculos para no hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, el pueblo de Dios, si cambia esa manera de pensar, se va a concentrar en la misión de Dios, al dejar de pensar en ellos solamente. Todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado, dice. Es decir, todos los corazones de aquellos que están esperando, como estaba Cornelio. Ahí hay gente que está esperando que nosotros les hablemos. Ahí hay gente que está esperando que nosotros nos atrevamos y les hablemos. Y el Señor va a hacer maravillas. El Señor va a sorprendernos. Pero Él quiere movernos, hermanos, a misericordia. Entonces, cuando hablamos de misiones, no se trata de nuestra visión, hermano. O sea, cuando hablamos de la gran comisión, de hacer misiones, de hacer discípulos, no estamos hablando de la visión de los pastores, no estamos hablando de nuestra visión, ¿verdad? ¿Es la visión de quién es, hermano? De Dios. No es una ocurrencia que ahora tenemos. Hermano, es que yo, ¿verdad? No me han venido a ver. Hermanos de 20, 30 años. Claro, hay que irlo a ver, yo no digo que no. Pero porque me dio gripa y no me fueron a ver, ya, la iglesia no me quiere, no sirve, ya mejor me voy a hacer a saber qué. Hermanos que deberían de estar dando su vida por otros, todavía están esperando que porque no me
llamaron para el cumpleaños? Porque no me saludó el hermano. Y el hermano tiene desviada la visión, hermano, no lo vio. Entonces la declaración de propósito que está ahí, que usted ya se la puede hasta de memoria, es solo para recordarnos qué es lo que Dios quiere, pero no es nuestra visión, mi visión. Porque mi visión es mejor que todas las demás. La iglesia ya no puede estar pensando en eso, hermano. De ahí venimos nosotros, ¿verdad? Que nos creíamos la última flor, ¿verdad? Viva la milla que la, ¿cómo es que decía? La vía es la mejor, ¿verdad? Ya no podemos estar pensando que nosotros, de ahí nos trae el Señor. Así era Oasis antes. No, Oasis era lo máximo. Pero nosotros ya no podemos estar pensando así, que somos mejores que otros. Porque si seguimos pensando así, ¿qué va a pasar, hermano? Vamos a ir de mal en peor, como les pasó a ellos. Pero ¿cuál es la esperanza, hermanos? Que el Señor restaure el tabernáculo de David. ¿Y qué quiere decir eso? Que haya un cambio de mentalidad en la iglesia. ¿Para qué? Para que los gentiles, para que las otras gentes despreciables, vengan al Señor. Y entonces nos preocupamos ahí, si vienen los mareros a la iglesia, nos van a querer venir a... O que no vengan, hermano, mejor. Porque si vienen, se van, aquí nos van a venir a controlar, hermano. Entonces, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Pero el Señor dice, te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben, dice el salmista. El Salmo 96 dice, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque Él nos salvará. Isaías habla de que Él va a quitar el velo que envuelve a las naciones, el velo de muerte que los tiene, como dice 2 Corintios 4, ¿verdad? Que el diablo tiene cegados para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero el Señor, a través del profeta Isaías en el capítulo 25, promete que Él va a arrancar ese velo y los va a salvar. Pero nos quiere usar, a nosotros nos va a usar el Señor. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, ¿cuál es el negocio del Padre, hermano? ¿Cuál es el negocio de nuestro Dios, hermano? ¿Cuál es el negocio de Él? ¿A qué vino Jesús, hermano? A buscar, a salvar lo que se había. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros, hermano? Buscar a los perdidos. Ay, hermano, pero esa gente ni quiere, hermano. Tan duro, vea que esa gente, hermano, ya le hablé como 500 veces y ya ni oro por ellos, hermano. Esa gente no tiene remedio. Y usted tenía remedio, hermano. Y yo tenía remedio, hermano. El mismo remedio necesitamos todos. Esa es la promesa. El negocio de Dios es la salvación de las almas. Hay que llevarles el Evangelio. Hermanos, imagínense cuando... ¿Por qué Dios permitió que saliera la radio, hermano? Antes, después la televisión. Y hoy el internet, dicen, ¿verdad? ¿Por qué hay internet hoy, hermano? ¿Por qué? Ay, hermano, eso solo cosas feas hay ahí. La caja del diablo, decía, era el televisor. Sí, el diablo va a usar todas esas cosas, pero ¿por qué Dios permite que se haya descubierto eso del internet?
para que podamos llegar hasta ¿dónde, hermano? Hasta lo último de la tierra. Ya hoy ya no necesita agarrar un avión, usted pone un video ahí en YouTube y lo ven allá hasta la última isla del mundo. Ya, para eso es que el Señor trae todos esos descubrimientos, para que nosotros hagamos nuestro trabajo, para que facilitarnos el trabajo que Él nos ha encomendado hacer. Por eso usted tiene casa, tiene carro, tiene trabajo, por eso no tiene trabajo alguno. ¿Para qué, hermano? Para que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer. De una forma o de otra Él nos quiere empujar. ¿Por qué? Porque la esperanza que tiene el mundo, la esperanza que tienen las personas, la sociedad como está tan arruinada, la única esperanza es el Evangelio. La restauración del tabernáculo de David, pero dos cosas: cambio de nuestra manera de pensar y que los gentiles, la gente, vengan al conocimiento, para que los gentiles conozcan a Dios, busquen a Dios, para que nosotros los provoquemos a buscar a Dios. Entonces, hermano, yo creo que una buena conclusión es que nosotros nos preguntemos, porque aquí estamos, ¿verdad? Si nosotros nos trajo el Señor, ¿por qué? Algunos lo van a oír el mensaje ahí en audio o el video van a ver, ¿verdad? Pero aquí estamos nosotros. ¿Por qué, pues, hermano? Porque el Señor quiere usarnos, porque el Señor no quiere que sigamos iguales. Todos podemos mejorar, ¿no es cierto, hermano? Todos. Yo sé que la mayoría de ustedes está trabajando duro, pero que el Señor nos dé una pasión, nos dé una sed por buscar y nos dé otra actitud, pues. Eso es lo primero, hermano. Otra mente, otra actitud, otro corazón para la gente. Yo les digo esto no por ustedes, se lo digo por mí mismo. ¿Cuántas veces yo he tenido mala actitud? No le he dicho nada, le he sonreído a la gente. Buenas tardes, pero no me meto con ellos, porque en mi corazón los desprecio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios así? Lo que Él quiere, que los gentiles busquen a Dios. Entonces, ¿qué estoy haciendo en mi vida, hermano? Con mi vida, para la salvación de las personas. ¿Qué está haciendo usted para la salvación de los gentiles, de las personas, de aquellos que están lejos de Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a eso, hermano? ¿Qué equipo misional estamos apoyando? ¿Cuánto estamos orando por eso, hermano? ¿Cuántas veces ora usted en la semana para que se conviertan los incrédulos? ¿Cuánto andamos buscando, invitando a esta actividad, a la reunión, a esto, a lo otro? ¿Cuánto lo estamos haciendo? Si no lo hacemos es que estamos pensando solo en nosotros. Cosas buenas, cosas de la iglesia, cosas del ministerio que hacemos, un montón de cosas buenas, en el trabajo, todo eso excelente. Pero ¿cuánto tiempo estoy dedicando a la oración, en tiempo? ¿Cuánto doy de mi dinero, de mis recursos materiales para la salvación de las almas? Para que los perdidos vengan al conocimiento de Dios. ¿Cuánto de mis recursos materiales estoy invirtiendo en eso, hermano? ¿Cuánto? ¿1 centavo, $1, $10? ¿Cuánto al mes? ¿Cuánto invierto yo en eso? La sociedad cambia cuando la iglesia cambia. La sociedad cambia cuando las personas cambian, hermanos. Y las personas cambian cuando conocen a Jesús. Amén, hermanos. Y son regeneradas en sus corazones por el poder de Dios.
Y el gran poder de Dios está en el Evangelio. Cuando Pedro vio que el Espíritu Santo cayó sobre ellos, si usted lea Hechos 10, lo que él les estaba predicando era el Evangelio, salvación en Jesús, en la cruz de Jesús. ¿Por qué murió él en la cruz? Y el Espíritu Santo obró y los transformó a esa gente. Entonces nosotros tenemos que hablarle a la gente el Evangelio. Amén, hermano. Tenemos que eso, y no otra cosa, dijo Pablo. Eso tenemos que hablar a la gente. Y no cansarnos de hablarle el mismo mensaje. Como dijo Spurgeon, así le puso un sermón. Aquel le dijo, aquel viejo mensaje, dijo, el mismo. Pero que la iglesia, que la última revelación, que el último, no sé qué, el último ángel que vino del cielo, que la última estrella del universo. Solo locuras, hermano. Hablando de la última estrella y el caos que vivimos en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo. Y nosotros hablando de la última estrella. No, el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Amén, hermano. El Evangelio es poder de Dios. Solo leo este versículo. Dice Hechos 13, dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Entonces dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y Pablo dice en la carta a los Romanos capítulo 15, dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién le va a confesar entre los? Cristo, pero ¿Cristo en quién? En mí. En mí. Es Dios rogando por medio de ustedes, reconcíliense con Dios, porque Él los ama, de tal manera los ha amado que dio a su Hijo y lo mató en la cruz por ti, por tus pecados. Ven a Él. Eso necesitan oír la gente. Y que se lo repitamos, comenzando con nuestros hijos. Y que nos vean apasionados por el Señor y amando a la gente, a las personas. Pero cuando alguien nos ofende, ¿qué ven nuestros hijos muchas veces? Ya no le hablo a ese. No te metas con eso. Ya no te metas con eso. Eso ven nuestros hijos muchas veces. Criticándonos nos oyen a la gente, en vez de vernos llorar por las almas perdidas en nuestras mesas, que nos vean orar y de repente que nos salga una lagrimita, hermano. Que vean ellos que el problema que la gente tiene es que le falta a Cristo. ¿Qué le falta a la gente, hermano? Cristo. Cristo. Y nosotros también, hermano. Necesitamos más a Cristo. Padre, te damos gracias, Señor.